Bien, entonces damos comienzo al encuentro virtual sincrónico número 3, creo, o 2, 3, de Tres. la asignatura Programación de Aplicaciones Web eh, 1. No puedo creer que ya estemos en el tercer encuentro. Pensaba que era el 2. Está pasando rápido el semestre. Bueno, como les decía, el tema de hoy es ver CSS. Me estoy acordando que no vimos la parte de formularios. Nos quedaba ver la parte de formularios que no la había dado, así es que, bueno, podríamos arrancar así rápido con una explicación del tema formulario que nos llevará unos 15 20 minutos y después ya nos metemos de lleno en CSS. Así que como tengo una presentación por ahí para el CSS, pero vamos a ir a la parte de formulario, así que directamente vamos a abrir el... Botano y 30. ¿Cómo? De hacer la próxima actividad juntos, no sé si han avanzado con actividades. Eh, Alguien está hablando algo, pero lo escucho muy, muy bajo. No, Sí, ah, perdón. bien, pero no escucho lo que dice, porque lo escucho muy bajito. Entonces no sé si me está queriendo decir algo o no. Daniel, nada. No quiere No, decir no. nada. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, en la clase anterior, en el encuentro anterior, habíamos hecho esta página que, si la refrescamos, me parece que era esta. No, a ver si se acuerdan, no la tengo por acá. Alguna de estas debe ser. Era esta página que habíamos hecho de ABC Notebook. ¿Se acuerdan? Que habíamos empezado a hacer esto, habíamos hecho una tabla y habíamos colocado acá unos hipervínculos para navegar a las distintas páginas, a los distintos catálogos que no lo habíamos completado, eso hay que hacerlo, lo tenían que hacer ustedes, digamos, de práctica, y habíamos puesto sí hipervínculos en las imágenes que nos llevaban al catálogo, o mejor dicho, a la descripción de la notebook, esa que estamos viendo en esa página, ¿no? Hasta acá habíamos llegado en la clase anterior, supongo que ustedes ya lo han trabajado esto en sus casas y lo han mejorado estéticamente bastante. Hoy vamos a tratar de mejorarlo un poco con la cuestión esta de los estilos CSS. Pero antes de eso, para cerrar la parte de componentes estructurales de HTML, nos faltaría ver el tema de formularios como les comentaba recién. Entonces vamos a volver a la app y vamos a suponer que acá dentro de todas las páginas que tiene mi sitio, que mi sitio es muy pobre, tiene 2 páginas, normal que ustedes tengan muchas más, vamos a crear una nueva página que se va a llamar contacto. Supongamos que yo quiero que mi sitio tenga una página de contacto donde el usuario introduzca su apellido, su nombre, no sé, su correo electrónico y algunos otros datos más que ya veremos cuáles pueden ser, y haga alguna consulta. Por ejemplo, vio una determinada notebook que está en el catálogo y le gusta esa notebook, pero nos quiere consultar, por ejemplo, si esa notebook se puede comprar en cuotas o cualquier consulta que quieran hacer a nuestro sitio. Entonces vamos a crear una nueva página, vamos a crear acá un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner contacto por ahora, o formulario contacto. En realidad le podemos poner el nombre que querramos. Le voy a poner formulario contacto para que quede más específico y HTML, por ser un formulario, para que el usuario se contacte con nosotros. Como es una página HTML, escribimos HTML de la versión 5 y ya la tenemos. En el título le vamos a poner formulario de contacto. Eso va a salir en la página y además queremos que el usuario vea eso también, así que vamos a poner un H1 simple y vamos a escribir acá también lo mismo, formulario de contacto. Y debajo de eso vamos a poner un párrafo que diga por acá, envíanos tu consulta. Vamos a poner algo así, bien sencillo, ¿sí? Si nosotros miramos esta paginita en el navegador, se ve algo así, ¿sí? Formulario de contacto, bueno, tenemos el error de ortografía, ya lo vamos a arreglar, error de ortografía, y envíanos tu consulta, ¿sí? Estamos haciendo algo elemental y usando solamente componentes estructurales porque la parte de diseño todavía no la abordamos. Entonces, vamos a corregir acá esto que está mal escrito.
¿verdad? Sí. Y esto, para que se vea un poquito mejor, le vamos a poner un H3, que me parece que va a ser más adecuado que poner P. A ver, ¿cómo queda con el H3? Y volvemos, y bueno, sí queda más o menos parecido. Perfecto. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es incluir en este formulario de contacto una serie de componentes que nos provee HTML, que son componentes donde el usuario puede introducir información o interactuar con la interfaz que nosotros le estamos proponiendo. En este caso, como el usuario tiene que ingresar sus datos, van a ser componentes que le van a permitir cargar esos datos en algún lugar y después, eventualmente, enviarnos esa información para que nosotros recibamos, en este caso, la consulta que el usuario nos quiere hacer. Cuando nosotros necesitamos que HTML le provea al usuario de nuestra aplicación web la posibilidad de interactuar con la misma, existen una serie de componentes que son los que van a permitir hacer eso. El componente fundamental que permite hacer eso es un componente que se llama form. ¿Sí? Fíjense que yo escribo form y automáticamente aparece ahí para que yo lo coloque. El componente form, si volvemos ahora a la página, fíjense que no se ve nada. Es un componente invisible. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo porque uno lo primero que se preguntaría, ¿para qué sirve un componente que es invisible si el usuario no lo va a ver? El componente form es un componente que nos provee el lenguaje HTML que va a obrar como un área contenedora de los componentes que sí van a permitir la interacción del usuario con nuestra aplicación y que va a tener como función principal ese componente formulario capturar lo que el usuario escriba dentro de ese formulario que no se ve, pero ya vamos a mostrar cómo hacemos para que sí se vea, capturar esa información y enviárnosla. Esto es muy importante entenderlo porque todo el procesamiento de los formularios lo vamos a ver fundamentalmente en la materia que continúa de esta, y el resto de los componentes que vamos a ver de ahora en más, si no los coloco dentro de un formulario, no funcionan. Es decir, por más que yo coloque los componentes donde el usuario pueda interactuar con la aplicación escribiendo su nombre, su número de teléfono, su edad, su correo, lo que fuere, si no están esos componentes dentro del formulario, no se envían. Es decir, el formulario es ese componente invisible que permite capturar lo que el usuario escribe en la página y enviarnos esa información. O sea que si coloco todos los demás componentes, pero el formulario no está, la información no se envía y por lo tanto el servidor, que es el que tiene que recibir la información y que es lo que vamos a ver en la materia que sigue, no va a hacer nada. Es decir, nosotros, el usuario va a hacer clic en el botón y nadie le va a contestar nada porque la información no va a ir a ningún lado. Entonces es fundamental colocar el formulario, por más que no se vea, antes de colocar el resto de los componentes con los cuales queremos que el usuario ingrese su información. Fíjense que al colocar el componente form, aparece por defecto indicado acá un atributo action. Ese atributo action es el que le dice, o el que indica, para ser más exactos, dónde se debe enviar la información que está escribiendo el usuario dentro de ese formulario. ¿Sí? Por ahora no vamos a colocar nada acá, porque se supone que en Action nosotros tenemos que colocar una URL, una dirección en la web, que en general es una dirección a un componente del servidor web, lo que vamos a ver en la materia que sigue, que va a tener la función de capturar la información que se envía del cliente y hacer algo con esa información. Por ejemplo, hacer una consulta en la base de datos, enviar un correo, lo que fuere. ¿Sí? Por ahora, eso sale como una string vacía porque no sabemos a dónde vamos a enviar la información. Pero acá, cuando ya construyamos la aplicación real, va a haber una ruta tipo barra,
mi componente, etcétera, ¿sí? Algo vamos a poner ahí. Va a ser el que va a tener la función de capturar lo que nosotros colocamos dentro del formulario. ¿Estamos? Además, esto tiene un segundo atributo que es el atributo method, ¿sí? Que especifica, el método puede ser get o post, fíjense que acá tengo estos dos métodos, get o post, y ese método lo que especifica es el formato en el formato cómo se va a enviar la información que introduzca el usuario a nuestro servidor web, ¿sí? Esto no nos vamos a detener mucho ahora porque tiene algo que ver con la codificación y con los componentes que reciben la, la información después en el servidor, pero para resumir los grandes rasgos, los métodos posibles de envío de datos mediante un formulario son dos, el método GET y el método POST. El método GET envía la información sin ninguna clase de codificación, es decir, como una estructura de string, ¿sí? O sea, de caracteres, por lo tanto es absolutamente vulnerable y salvo que la información que yo esté enviando sea información sin ninguna trascendencia, es decir, sea información que no tiene ninguna necesidad de estar cubierta por algún parámetro de privacidad o de resguardo, podemos usar el método get, si no en su defecto vamos a usar el método post, donde la información se codifica usando una estructura particular de encriptación, que no es motivo de esta materia ponernos a descubrir eso ahora, sino que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para no hacerlo muy largo al tema, simplemente les dejo como idea para que lo tengan en mente que la información se puede enviar desde el cliente al servidor de dos maneras distintas, usando GET, donde la información no se codifica ni se encripta, o usando el método POST, donde la información mediante un algoritmo especial se encripta y se envía de tal forma de que no sea en principio vulnerable, o sea que alguien que esté escuchando el tráfico o capturando el tráfico entre el cliente y el servidor se pueda robar esa información. En general, salvo que la información sea de muy poca relevancia, vamos a utilizar el método POST, porque imagínense que en ese formulario podría ser donde el usuario va a finalizar la compra en nuestro sitio web, entonces va a colocar su apellido, su nombre, su correo electrónico y los datos de la tarjeta de crédito. Entonces, si lo enviamos como GET, toda esa información es simplemente un juego de caracteres y cualquiera lo podría leer. Sin ninguna clase de restricción. Entonces, obviamente, cuando es información sensible, el método que se usa es POST. Esto después ya lo vamos a aclarar mucho más, lo vamos a ver con mucha mayor profundidad y cómo están estructurados los métodos y todo lo demás en la materia que sigue, pero por ahora, para que sepan la información, acá yo podría escribir get o podría escribir post. Por ahora le vamos a dejar el get, que es el más estándar, Profe, digamos. Sí, perdón, me mareé. sí. Post va encriptado. Post es el encriptado, get el no encriptado. Perfecto. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver, porque como le puse get, ahora en la línea, el encriptado no lo vamos a ver. No se va a ver el encriptado, pero el get, que no va encriptado, lo vamos a ver en la URL ahora dentro de un rato. Bueno, supongamos que en este formulario lo primero que yo quiero es que el usuario ingrese su apellido y sus nombres, ¿sí? Entonces yo podría poner una leyenda como ingresa tu apellido y ahí para que el usuario vea algo donde ingresar el apellido, nos provee un HTML una serie de componentes que inician con la palabra input, ¿sí? Es decir, cuando yo escribo input, HTML genera un componente que permite el ingreso de información. Entonces, si yo escribo input, fíjense que el asistente de Visual Code nos tira toda una serie de componentes input. Miren la variedad que tenemos. Los vamos a ver ahora, no a todos, pero a la mayoría, para que aprendamos para qué sirven. Estos componentes son los que van a permitir que el usuario ingrese información dentro de ese formulario y esa información eventualmente se envíe a algún lado que va a ser ese lugar que nosotros coloquemos en acción. Entonces, el componente input más común que nosotros vamos a usar en general es el componente que se llama input de tipo text, este que está aquí, que es el que permite generar una casilla donde el usuario escribe texto. Lo vamos a colocar
Y fíjense que por defecto, el asistente de Visual Code, el IntelliSense de Visual Code, nos coloca, aparte de text, un name y nos pone un parpadeante ahí como que tenemos que escribir el nombre. ¿Esto por qué es? Porque cuando la información se envía desde el cliente al servidor web, se codifica en una variable, la información que el usuario escriba en ese input de tipo text se va a codificar en una variable que va a ser lo que nosotros escribamos en el name. ¿Sí? Es decir, todo lo que el usuario escriba, ahora se los muestro en el explorador para que lo vean mejor. Fíjense en el explorador lo que apareció. Apareció ingresa tu apellido y una casillita para que el usuario escriba el apellido. ¿Sí? Entonces, el apellido que el usuario escriba ahí, por ejemplo, Simes, se va a enviar al servidor guardado en algo. Ese algo es lo que nosotros coloquemos en el name. Entonces, si yo en el name escribo apellido, vamos a ponerlo con minúscula, vamos a ponerlo de cualquier forma, pero vamos a ponerlo con minúscula para respetar las convenciones. Lo que sucede es que cuando yo oprima el botón enviar, que ya vamos a ver cómo lo colocamos, se crea una variable que se llama apellido y a esa variable se le asigna el valor que escriba el usuario dentro de este input text. ¿Sí? Entonces, acá hay algunas cuestiones de tecnología, digamos que estoy haciendo hincapié porque más allá de que la parte de servidor la vamos a ver en la materia que sigue, la parte de procesamiento del formulario previo a envío la vamos a ver en esta materia cuando empecemos a ver programación con JavaScript. Entonces, este name es una variable en la cual se va a guardar la información que escriba el usuario en esta casilla. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque después esta variable la vamos a usar para algo. Ahora todavía no la vamos a usar para nada, pero cuando empecemos a escribir con JavaScript, empecemos a programar, vamos a necesitar estas variables. Por eso es que el asistente ya nos pide que coloquemos algo en el name. Si no colocamos nada, todo lo que escribamos en el input text no se guarda en ninguna parte, porque no existe ese espacio de memoria que sería esta variable, y por lo tanto cuando envíe la información, el apellido, en este caso, no se va a enviar. Si quisiera hacer que envíe también el nombre, vamos a poner un BR acá para que haya un saltito de línea, ¿no? No sé por dónde me lo tomo, vamos a ponerlo así. Y voy a copiar esto al renglón que sigue para hacerlo más eficiente, más rápido. Ponemos así, ingresa tu nombre y vamos a tener acá la variable nombre. ¿Sí? Y si volvemos al navegador, fíjense que ahora ya tengo dos casillitas, una para ingresar el apellido e ingresar el nombre. ¿Sí? Si nosotros quisiésemos que el usuario ingrese, ¿qué podría ingresar? Podría ingresar su edad, supongamos. Entonces, cuando yo quiero que el ingreso sea de un número, vamos a poner acá, ingresa tu edad. Y ahora necesito un input, pero yo quiero que en ese input solamente se puedan escribir números. Entonces puedo hacer que el input, en vez de ser de tipo text, donde podría escribir cualquier cosa, sea de tipo number. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un input de tipo number. Entonces de tipo number escribe, tengo que poner acá también la variable, siempre me la pide, y este input de tipo number, además tiene la posibilidad de definir el valor máximo y el valor mínimo que yo admito en esa casilla. Es decir, a partir de HTML5, los componentes tienen cierto proceso de validación de la información. Entonces yo podría colocar ahí que quiero que el mínimo sea un valor, bueno, supongamos que las personas que compran en nuestro sitio tienen que ser mayores de 18 años y pongamos que el máximo puede ser un valor, pongámosle 70 años. Bueno, vamos a poner así. Entonces, en principio, este sería un input donde el usuario puede ingresar valores solamente numéricos entre 18 que pusimos de mínimo y 70 que pusimos de máximo. Posiblemente,
si nosotros volvemos al navegador, capaz que podamos, fíjense, cuando yo hago clic aparecen acá como unos, bueno, se ve muy chiquito, pero a lo mejor lo alcanzan a ver, que puedo ir haciendo clic, arranco en 18, ¿sí? A ver si bajo. Fíjense que 23, bajo, bueno, qué chiquito que se ve todo, a ver si lo podemos agrandar, ahí estamos, lo ven mejor ahí. 18 es el mínimo, y si subo los valores, va subiendo y llega hasta 70. Entonces el usuario ahí elegiría entre 18 y 70 la edad que tiene que ingresar. ¿Estamos? Bien, volvamos entonces al Visual Code. Supongamos que yo ahora quiero que ingrese el sexo, ¿sí? Vamos a poner, ingresa tu sexo. Y en el sexo tenemos la particularidad que tiene que colocar, supongamos, M, F u otro, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que el usuario tenga que seleccionar entre distintos valores, voy a usar también un componente de tipo input, pero en ese caso voy a usar un componente que se llama radio, ¿sí? Fíjense, este componente de tipo radio que estoy colocando acá, si me vuelvo al navegador, aparece aquí como un circulito donde yo le puedo hacer clic, ¿sí? Entonces, vamos a arreglar un poco este diseño. A ver cómo podemos hacer. Voy a cerrar acá momentáneamente. Vamos a colocar acá un BR para que vaya la línea que siga. Y vamos a hacer que esto esté también en la línea siguiente. Lo vamos a colocar ahí. Y acá le vamos a poner masculino. Bueno, podríamos haber puesto femenino. Acá le vamos a poner nombre. Como lo que nos va a enviar es el sexo, vamos a poner sexo. Y fíjense una cosa importante. Vamos a suponer que el sexo puede ser masculino, femenino y otro. Esto es interesante para aprender a usar el componente radio. Acá vamos a poner femenino y otro. ¿Sí? Entonces, si me voy al navegador, bueno, me pareció masculino, femenino y otro. Fíjense que al colocarle a todos los inputs, volvamos acá para verlo, a todos los inputs en el name le coloco el mismo nombre de variable, automáticamente HTML interpreta que esos tres componentes radio que he ubicado en el formulario corresponden a una única variable y por lo tanto esos componentes radio se vuelven mutuamente excluyentes, es decir, que solamente puedo elegir uno de todos los que coloque, ¿sí? Si yo quisiera tener una alternativa de que se puedan elegir varios, ya vamos a ver otro componente que permita hacer eso. Entonces, esto es importante porque nosotros, en este caso, estamos definiendo, bueno, o va a elegir masculino, o va a elegir femenino, o va a elegir otro, pero no puede elegir dos simultáneamente. Entonces, la forma de lograr que pase eso es colocando en el name de la variable la misma variable. Esto es importante porque fíjense, si yo no hago eso, cuál sería un error, pero ahora lo vamos a hacer para que lo vean, y me vuelvo acá al navegador, yo puedo seleccionar masculino y seleccionar femenino también y seleccionar otro, ¿sí? Porque como no estoy diciendo que corresponden todos a la misma variable, que en este caso es la variable sexo, la cual va a tener uno de esos tres valores, entonces interpreta el navegador que podría seleccionar a todos, si quisiera, como en este caso, lo cual es incorrecto. Entonces, cuando yo necesito que sea todo mutuamente excluyente, debo colocar el mismo nombre de variable en los tres input tipo radio. ¿Correcto? ¿Cuál sería el caso donde el usuario puede seleccionar varias cosas? Supongamos que le voy a preguntar que indícanos ¿qué podría ser? Tus artículos de preferencia.
sea, como que de pronto les gusta más un tipo de artículo que otro. Acá vamos a poner de artículos que va a comprar, ¿no? Nos referimos a eso. A ver si podemos poner un BR. Pongamos un BR para hacer un saltito de línea acá, y acá vamos a poner otro BR para hacer otro saltito de línea. Y acá vamos a poner, entonces, quiero que pueda seleccionar un tipo de artículo, pero podrían ser varios tipos de artículos. Entonces, acá faltó el acento en artículo, vamos a hacer un poquito mejor. Estoy mirando la hora para ver cómo vamos con el tiempo. Son las... Ah, estamos perfectos, sí, tenemos tiempo. Vamos a colocar entonces ahora un input, pero como yo aquí quiero que pueda seleccionar varios, voy a hacer un input de tipo checkbox. Entonces, este input de tipo checkbox, que ahora se lo muestro, permite que se seleccionen uno, varios o ninguno. Entonces podría ser acá, por ejemplo, electrónica. Vamos a poner acá un BR para que tener un saltito de línea. Y esto lo vamos a copiar para abajo un par de veces. Entonces acá vamos a poner informática. Vamos a ver cómo está quedando el formulario. Informática y vamos a poner que acá sean electrodomésticos. Lo que tengo ahí, aprovecho la palabra. Y entonces acá en el name, tendría que poner electrónica. Acá pondría informática. Y acá vamos a poner que es electro. No lo hacía abreviado para no se nos haga tan largo. Si volvemos al... Profe, pero el Sí. último lo puso en el ID, no en name. A ver, lo corregimos, no hay problema. Sí, exacto, lo corregimos, muy bien. Sacamos de acá. Hay que ponerlo acá en el name. Entonces, acá la diferencia entre y este es que, fíjense, si vuelvo acá al formulario, en el que es radio, de tipo radio, puedo elegir uno entre los tres que puse, ¿sí? En cambio, en el donde dice indícanos tus artículos de preferencia, podría elegir electrónica y también informática y también electrodomésticos o un par de ellos o ninguno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona esto. Esto lo vamos a explicar después en profundidad cuando vayamos a la próxima materia, pero en el caso del sexo, como solamente puede elegir uno de los tres, dependiendo de cuál elija, la variable sexo o se va a hacer igual a masculino, o se va a hacer igual a femenino, o se va a hacer igual a otro, ¿sí? Porque solamente puede elegir uno de los tres que colocamos. En el caso de donde dice indícanos tus artículos de preferencia, lo que va a pasar es que si selecciona electrónica, la variable electrónica se vuelve igual a verdadero. Es como si fuera una variable verdadero o falso. Si selecciona informática, informática se vuelve igual a verdadero, y si selecciona electro, electro se vuelve igual a verdadero. Si no selecciona ninguno, son todas falsos. Es decir, en este caso, en el primer caso, tenemos una única variable que toma el valor que haya elegido la persona, que haya seleccionado la persona. Puede seleccionar uno de tres. En el caso de los checkbox, son variables distintas, porque una variable se llama electrónica, la otra se llama informática, la otra se llama electro, que van a tomar valor verdadero o falso, dependiendo si el usuario le hace clic, o sea, lo selecciona o no lo selecciona. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué otro tipo de inputs tenemos? Bueno, un montón de input más, no lo vamos a alargar demasiado para que nos alcance el tiempo y podamos ver la parte de CSS también, pero vemos algunos más que son importantes. Por ejemplo, si tuviera que entrar una fecha, por ejemplo, ingresa tu fecha de nacimiento. Necesitaría un input donde el usuario pueda ingresar una fecha. Entonces, cuando necesito fechas, hay varias. Está el input de tipo date, solamente puedo poner una fecha, y el tipo datetime, donde va a abrir una fecha como una especie de calendario, que a su vez también puede colocar el día y la fecha, ¿no? Entonces,
dependiendo de cuál es el que yo quiera que aparezca, y si no tengo el time también vamos a probarlos, vamos a verlos cómo se ven. Elegimos el de date, le vamos a poner acá fecha nacimiento, y veamos por acá cómo se ve esa de tipo date. Nos aparece este calendario, ¿sí? Donde el usuario puede seleccionar, si hace clic acá, se abre el calendario y bueno, busca la fecha que quiere ingresar, la fecha en este caso en que nació. Tiene que retroceder acá, bueno, el año que haya retrocedido, que haya nacido. Fíjense, si hacemos clic acá, aparecen los años como para buscarlos más fácilmente. Bueno, hay que buscar acá. Profe, Sí, sí, sí. eh, el daytime ese, ¿no te muestra también los horarios aparte de como para El poner la daytime, fecha? claro, este es solamente date. Si yo quisiera el Claro. daytime, mostraría la fecha y la hora, y si pusiera solamente time, mostraría la hora, y no, ahora lo ponemos para que lo vean, no lo Ah, vamos a dejar puesto, pero lo ponemos un segundo para que lo vean. Justamente es lo que le quería mostrar. Tomemos este input, lo repliquemos abajo, para que vean qué hacen los otros. Esto es cuestión, como siempre digo yo, HTML lo que tiene de fácil, que es simplemente cuestión de probar. Pongamos que este sea de tipo date time, que es este que tenemos acá, y vamos a poner abajo otro que sea solamente de tipo time, y vemos qué pasa. ¿Sí? Vamos a poner acá unos BR para que no nos quede todo, nos queden Y le diferentes faltaron líneas. las le faltaron las dos comillas, profe. ¿En dónde? Al finalizar daytime. Ajá, acá falta una comilla, sí señor. Ahí. En realidad cuando borré se me borró, sí, está bien hecha la observación, muy bien. Y acá no me escribió el BR porque está pegado, lo vamos a poner así, y otro BR. BR es para hacer un salto de línea, ¿no? Se supone que después en una página bien hecha eso lo hacemos con div, con alguna otras cosas, pero lo estamos haciendo usando sencillo, que es lo que tenemos por ahora. Entonces fíjense que el de time nos sale un relojito para que nosotros elijamos la hora, ¿sí? Tal como decía la señorita. Entonces yo puedo elegir, me está tirando por defecto la hora actual, son las 19:42, efectivamente, ¿sí? Es decir, cuando se abre nos muestra por defecto la hora actual para que nosotros elijamos esa hora, pero podría elegir otra hora, a las 20:45. Bueno, se enviaría ese horario, y en esta casillita, que a esta le habíamos puesto algo que me parece que está mal porque no nos está indicando nada. A ver, ¿qué pusimos? Habíamos puesto daytime. Ah, o sea que supuestamente yo puedo escribir la fecha y la hora también. A ver, vamos a ver si efectivamente lo hace. ¿Qué puedo escribir acá? Puedo escribir la fecha de hoy, que es, no me acuerdo, 8 del 4 del 2025, y tendría que poder escribir al lado la hora 20:45, ¿sí? Algo por el estilo. En este caso no nos ofrece ningún servicio para escribir nada, porque normalmente el que se usa cuando quiero hacer eso, la combinación de la fecha con la hora, es el que se llama daytime local, que a ver si lo podemos ver acá. En vez de colocar este que es tipo time, colocamos el que se llama daytime. No, acá es daytime, creo que local es este, ¿sí? Y ese nos tira la hora y la fecha que tiene el sistema operativo, ¿no? Fíjense que en ese caso se abre la fecha, ¿sí? Y la hora, y si hago clic acá, aparece la hora actual, 19:43, y la fecha actual, para que yo seleccione directamente ahí, o lo que yo quiera, ¿sí? Si quiero seleccionar otra y otro horario, no hay problema con eso, ¿sí? Si pongo solamente daytime sin el local, bueno, es como para que pueda escribir cualquier fecha y cualquier hora que a mí me parezca, así que es como que tengo más libertad. Pero en general es preferible poner esta que se llama daytime local. ¿Ok? Está ahí, se entiende, ¿no es cierto? Creo que es bastante fácil. Esto lo vamos a eliminar porque no nos hace falta. Vamos a poner uno más que es interesante y se usa siempre, es el que se llama input de tipo email, que lo tenemos por acá. Muy importante, se lo usamos siempre, porque le vamos a pedir que ingrese el correo electrónico para nosotros poderle contestar. Así que será ingresa tu correo electrónico. Bueno, y ahí va a escribir el correo electrónico. Lo que tiene de bueno, acá va a decir correo.
la variable para que me envíe el correo. Lo que tiene de interesante esto que esta casilla, este input de tipo email, valida que lo que se escribe ahí tenga por lo menos el arroba y el punto, porque se supone que si es un correo electrónico, mínimamente tiene que tener un arroba y un punto. Ojo, no valida que sea un correo válido, si puede ser un correo que yo inventé, abc@misitio.com, que no existe ni mi sitio ni el ABC, pero sí valida que tenga el arroba y que tenga el punto, ¿sí? O sea que por lo menos valida el formato, no que sea un correo real, ¿sí? Esto es importante decirlo porque si no vamos a pensar o podríamos pensar que lo que está validando es que exista ese correo. Para eso ya es necesario otro tipo de implementaciones. Pero el componente por lo menos valida que efectivamente existe, que el formato del correo corresponda a un correo electrónico. Bien, y por último, ¿Profe, eso es a partir de HTML5 o viene desde antes? no, ellos a partir de HTML5, todos estos componentes de input con estos formatos particulares que les estoy mostrando existían antes, pero no con la validación de datos. La Claro. validación de datos se agregó en HTML5, que tampoco es una validación formal ni exhaustiva, es una validación mínima, ¿sí? Después, si nosotros necesitamos algo más sofisticado, por ejemplo, no hay una casilla de tipo input que valide un DNI. Entonces, un DNI que tiene que tener 7 u 8 caracteres con los respectivos puntitos, no existe esa validación, la tenemos que programar. ¿Sí? Para eso aparece, entre otras cosas, JavaScript. Ya lo vamos a ver más adelante en la materia. Pero por ahora, para las ciertas cosas válidas, básicas, mejor HTML5 que 4. Bien, lo más importante que yo necesito ahora es que aparezca un botoncito que nos permita enviar la información, porque hasta ahora tenemos el formulario, fíjense, con todos los componentes, el usuario puede escribir acá diferentes cosas, el apellido, el nombre, el sexo, etcétera, etcétera, pero no tiene cómo enviarse esta información, porque si ustedes hacen memoria alguna vez haber completado algún formulario, que al margen debe haber sido mucho más vistoso que este es como muy básico, tenía un botón donde yo hacía clic y decía enviar, ¿sí? Entonces se enviaba la información a algún lado. Para que aparezca ese botoncito de enviar, lo que tengo que hacer es colocar acá un input, vamos a hacer acá un BR nuevo para que pase a la línea siguiente. Lo que necesito colocar es un input que se llama submit, o sea, o que es de tipo submit, este que tenemos acá, submit, ¿sí? Submit lo que hace es enviar la información. Y fíjense que por defecto el asistente nos coloca un cursor parpadeando en el atributo value, ¿sí? Eso significa que tenemos que escribir algo ahí. Bien, lo que tenemos que escribir en el value, cuando el input es de tipo submit, y recuerden que el input de tipo submit lo que hace es colocar un botón para que los datos se envíen, lo que tengo que escribir en el value es lo que va a aparecer en la cara del botón, es decir, lo que va a leer el usuario en la cara del botón. O sea que en este caso vamos a escribir enviar datos, ¿sí? O enviar información o como nosotros querramos. Entonces, si volvemos acá, tenemos acá el botoncito de enviar datos. Se supone entonces que cuando yo haga clic en enviar, todo lo que está escrito aquí se va a enviar a algún lado, al lado que hayamos escrito, a la dirección que hayamos colocado en Action. En este caso, no colocamos nada en el Action, o sea que no se envía a ninguna parte. Pero bueno, si tuviéramos esa dirección, pasaría que toda esta información, el formulario la capturaría en esas variables que hemos puesto en name y se enviaría a ese lugar que nosotros definimos en el Action, que es lo que vamos a hacer en la próxima materia, ¿sí? Por ahora, entonces, volvemos acá. Nos estaría faltando, antes de este botoncito, colocar un componente, que se aprovecho para enseñárselos también, que se llama TextArea. Este TextArea lo que permite es crear un componente rectangular, como si fuera un input para escribir el nombre, pero mucho más grande,
donde el usuario puede escribir un texto más largo. Entonces, acá le podríamos poner, ingresa tu consulta aquí. ¿Sí? Y nosotros queremos que acá nos escriba qué es lo que nos quiere consultar. Entonces acá vamos a poner en el name de la variable consulta. Y este text area, para que sea más o menos útil, vamos a definirle unos atributos que tiene, uno que es calls, que es la cantidad de columnas que queremos que tenga, y le pongamos que tiene 10 columnas, y cuántas filas quiero que tenga, y le pongamos que tenga, las filas en inglés es rows, y filas va a tener 5 columnas. Entonces, si volvemos nos aparece este rectangulito que está acá, que es como bastante feo. Ingresa tu consulta acá. Bueno, vamos a volver y lo vamos a arreglar un poco al diseño, porque está bastante fiero. Eso es porque nos falta un BR aquí, para que salte a la línea que sigue. Y podrían ser unas 30 columnas contra... Acá también vamos a poner un BR, lo vamos a poner así. Después las cuestiones de diseño, chicos, ustedes ya más o menos algunas cosas las saben, así que después lo mejoran ustedes cuando se pongan tranquilos a estudiar. A ver cómo nos quedó ahora. Bueno, ahí quedó un poco mejor. Tenemos ingresa tu consulta aquí, ahí el usuario tiene como si fuera un input de esto que habíamos puesto antes, pero bastante más grande, ¿sí? Supuestamente tiene 30 columnas por 5 filas. Esos son todos valores relativos. Es decir, el navegador supuestamente divide la pantalla en una serie de áreas que son columnas y filas, y bueno, supuestamente 5 filas es esta altura y 30 columnas es ese tamaño. Uno lo va calculando eso, después en realidad, si usamos CSS, le podemos aplicar que lo queremos de 300 píxeles por 150, entonces es mucho más exacto. En este caso es un tamaño relativo. Nos faltaría, como para cerrar el tema de formularios, agregar otro input más, que lo ponemos acá rápidamente y ya con eso cerramos, que sería un botoncito que permita limpiar los datos del formulario si el usuario se equivocó en algo, por ejemplo, y quiere limpiar y volver a escribir, no tengo que borrar todo a mano, se puede borrar todo de una sola vez. Cuando quiero hacer eso, el input que necesito es un input de tipo reset. Está por acá. Bueno, acá hay algunos que no se los expliqué, pero yo después se los explico rápidamente. Este que dice reset, y acá dice, vamos a ponerle limpiar datos en ese input, y entonces si vemos cómo nos quedó el formulario, tenemos enviar datos y limpiar datos. Escribamos algo acá. Vamos a escribir acá Simes, acá Carlos. Bueno, no importa, todo mal. Vamos a poner unidad 78. Pongámosle que me gusta la electrónica, la informática, y bueno, supongamos que hasta ahí dije, no, me equivoqué en algo, entonces quiero borrar. Si pongo limpiar datos, se borra todo, ¿sí? Y si pusiera enviar, bueno, se enviaría, pero en este caso no se envía a ningún lado. Entonces, el input de tipo reset lo que hace es colocar un botoncito que es para que se limpie toda la información del formulario. Y el enviar los envía. Si vamos acá a la parte de codificación, como les decía recién, hay muchos inputs más que no los vamos a colocar ahora para no demorarnos, pero ustedes los pueden investigar. Fíjense, el input de tipo button lo que va a hacer es colocar un botón, pero que no va a servir ni para limpiar ni para enviar. Sería un botón de tipo general, que lo vamos a usar muchísimo ya en un par de clases más, cuando hagamos la parte de programación. Es decir, eso sirve para colocar botones que no sirven ni para enviar los datos, ni para limpiar el formulario, sino para hacer otras cosas. Supongamos, construyo, no sé, una calculadora y quiero que los botones sirvan para ingresar los números de la calculadora y las distintas operaciones matemáticas. Entonces, ni envío la información ni la borro, quiero hacer otra cosa. Entonces, un botón genérico sería un componente de tipo button, ¿sí? Si coloco un input de tipo color, lo que hace es generarse un desplegable con toda la gama de colores posibles, donde el usuario puede hacer clic y elegir
uno de esos colores y devolvernos como información el color. Si coloco un input de tipo file, lo que va a aparecer es una casillita donde va a haber un clic, que yo puedo hacer un mini botoncito donde yo puedo hacer clic ahí y elegir un archivo. Supongamos que le estoy pidiendo al usuario que me envíe una foto de él para tenerla guardada o que me envíe un archivo. Entonces tengo esa posibilidad de buscar un archivo con el input file. Si coloco un input de tipo hidden, es algo que se va a escribir pero no se va a ver. Es cuando yo quiero enviar dentro del formulario una información que el usuario no la tiene que ver. Entonces puedo usar ese componente. Esto se ha dejado de usar últimamente, pero bueno, está ahí disponible. Bueno, el de tipo mes sirve para seleccionar meses, el de tipo imagen, obviamente para una imagen, el de tipo password, que también se usa muchísimo. Si yo estaría haciendo que el usuario se registre en el sitio y va a escribir el password, entonces no quiero que el password se vea, quiero que aparezcan esas estrellitas o esos asteriscos cuando el usuario escribe, entonces coloco un componente de tipo password. Si coloco un componente de tipo range, lo que va a aparecer es una especie de deslizable, ¿sí? Entre un valor máximo y un valor mínimo, o entre un valor mínimo y un valor máximo, para que el usuario se deslice en ese componente y elija en ese rango de valores. Si coloco un input de tipo search, lo que va a aparecer es una casilla con la lupita donde el usuario escribe algo que hay que buscarlo, en general en la web o dentro del sitio. Bueno, si escribo uno de tipo tel, va a ser para para que escriba el teléfono, week, van a aparecer las semanas y URL para que escriba una dirección de internet. Es decir, hay toda una variedad de distintos tipos de ingresos de datos que simplemente para usarlos hay que seleccionar el que se adapte a lo que nosotros necesitamos y listo, no es mucho más complicado que esto. Resumiendo lo que dijimos, entonces acá lo más importante es siempre recordar que todos estos componentes funcionan si están contenidos dentro de un formulario. Fíjense que todo arranca entonces colocando primero form. Bueno, a ver qué pasó por acá. No me deja escribir. No me deja colocar el clic. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos ordenar a esto un poco. Ahí está. Entonces fíjense que arranca con el form y termina con el form. Y dentro colocamos toda esa estructura con todos los componentes que nosotros necesitemos para que el usuario ingrese la información que nos tenga que enviar. Puede ser desde registrarse en el sitio y entonces tendrá que escribir el email, la contraseña, o enviarnos sus comentarios, o cualquier tipo de interacción que nosotros necesitemos que el usuario haga con el sitio ingresando información, tendremos que usar estos componentes de formulario. En HTML, el único componente que es capaz de enviar información es el formulario, así que todos los inputs que tengamos que usar van dentro necesariamente del form. No sé si me olvido algún componente, me parece que me olvidé el componente select, a ver si tenemos para poner acá un componente select. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, estamos medio jugados con el tiempo. Bueno, investiguen el componente select, que es muy fácil, pero si no lo llegan si tienen alguna duda, me preguntan la clase que viene, porque si no, no vamos a llegar ni a presentar CSS que lo necesitan para hacer la actividad obligatoria. Por eso quiero por lo menos introducir el tema de CSS, ¿sí? Nos queda poquito tiempo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, chicos? ¿Esto quedó más o menos claro? Todo claro. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Los formularios se Bueno, hacen en HTML, después se le dan los estilos, pero siempre se tiene que hacer en HTML sí, o en- sí, 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 totalmente, totalmente. Los componentes estructurales siempre tienen que estar y siempre son HTML. Después, CSS no tiene componentes. CSS lo que en tiene todo son estilo. selectores que actúan sobre los componentes estructurales y le modifican la presentación, le modifican la apariencia. O sea, Claro. CSS lo que hace es decir, bueno, este componente input, donde tiene que entrar el apellido y el nombre, yo quiero que sea de determinado tamaño, que tenga un borde de determinado color, que el fondo sea de determinado color, que las letras sean de determinado tipo.
pero el componente siempre tiene que estar. Si no tengo el componente, no le puedo aplicar el estilo. Claro. Entonces, HTML siempre lo voy a tener que colocar para tener el componente estructural. Después CSS lo que hace es interactuar con ese componente y modificarle la apariencia. Estamos haciendo como la introducción a CSS, entonces aprovechamos y nos vamos acá y arrancamos con CSS, ¿sí? Exacto. Si no había ninguna duda, arrancamos con CSS. Entonces le voy a poner la presentación a funcionar. Bueno, si logro que funcione, apretando F5. Bien, entonces dijimos que CSS básicamente lo que permite, es muy fácil CSS también, chicos, así que lo van a aprender rápido. CSS lo que permite es separar el diseño de la estructura, ¿sí? El ejemplo más sencillo para entender esto, vuelvo un segundo para atrás, y acá al Visual Code, es el siguiente. Si yo vuelvo a lo que habíamos construido en la en la clase anterior, ustedes se deben acordar que nosotros pusimos en algún momento un título. Bueno, acá yo puse algo que no tiene que estar, lo vamos a sacar momentáneamente. Ustedes se deben acordar que nosotros pusimos un título que yo quería que fuera de color verde. Si volvemos a la página, lo vemos. A ver, bueno, ahora lo está mostrando acá, pero ya lo vamos a hacer que se vea. Volvemos aquí, mostramos esto, y tenemos el título de color verde, ¿sí? Estamos viendo allá arriba que dice ABC Notebook, el mejor sitio de notebooks de Argentina. Eso nosotros lo habíamos logrado colocando en nuestro código HTML una etiqueta font, como esta que está acá, donde le aplicamos el color verde. Y que yo les había comentado en la clase pasada que cuando el navegador nos pinta en rojo algo, es porque eso no se debería usar más, ¿sí? Está deprecado, que es lo que se suele decir en inglés, deprecate, que significa que ya no se utiliza más eso, no está recomendado utilizar eso. ¿Eso por qué es así? Porque nosotros lo que estamos haciendo es utilizar una etiqueta que afecta el diseño de otra etiqueta y que si nosotros la tuviésemos replicada en diferentes lugares, implicaría que cada vez que tuviéramos que hacer una modificación o un cambio, tendremos que ir a buscar cada una de todas esas etiquetas y a efectuar los cambios manualmente, lo cual nos trae toda una complicación cuando nuestro sitio tiene cientos de páginas y hay que modificar el diseño en cientos de páginas, ¿sí? Entonces, para solucionar ese tema y aislar la estructura del diseño, aparece esto que se llama hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo en cascada lo que permiten hacer es decir, yo voy a usar HTML solamente para armar la página y decir, mi página tiene estos componentes. Todo lo que tenga que ver con la apariencia, el diseño, el estilo de la página, lo voy a hacer con CSS. CSS lo que hace es extraer ese estilo y ese diseño que yo quiero aplicar y colocarlo en un lugar aparte de la página HTML. Es decir, lo tengo separado de la página HTML, habitualmente en un archivo que tiene extensión CSS, donde yo defino cuáles son los estilos que voy a aplicar a cada uno de los componentes de la página. Ese sería el concepto fundamental o básico de de CSS. CSS no es más ni menos que un archivo o varios archivos donde yo voy a definir los distintos estilos y diseño, y cuando hablo de estilos y diseño me estoy refiriendo a el tipo de letra, el color de la letra, el borde, el margen, el espacio que hay entre un componente y otro, la ubicación de un componente, la orientación del texto, el tipo de texto, es decir, todo lo que haga a la presentación o tenga que ver con la presentación visual de componente, lo voy a definir en esos archivos de estilo. Entonces, si HTML es tan sencillo como aprender las etiquetas que nos permiten crear los componentes estructurales de la página,
CSS es tan fácil como aprender los distintos atributos, ¿sí? O selectores que yo puedo aplicar a los componentes de HTML para que tengan una determinada apariencia. La ventaja fundamental de usar CSS es que yo puedo tener en un archivo separado de la estructura toda esa definición de diseño y de apariencia y modificarla cuando yo necesite, porque a mi cliente me pide, mira, este catálogo de productos no quiero más que tenga determinado fondo ni que tenga esta letra, ahora quiero que sea más grande este espacio que el otro y que tenga un diseño diferente, sin modificar la estructura, es decir, la página va a seguir teniendo exactamente los mismos componentes y lo que yo voy a modificar es el archivo de estilo. Esto es lo potente que tiene tener separados los estilos de la apariencia, que yo puedo modificar la estructura sin que cambie el estilo o modificar el estilo sin que cambie la estructura. Paso a tener independencia entre la estructura y lo visual, ¿sí? Eso es la ventaja fundamental que yo tengo al usar CSS. Básicamente, el tema de CSS se implementa, la sintaxis de CSS tiene una implementación que consiste en definir un selector entre el cual voy a colocar a continuación dos llaves, una llave de apertura y una de cierre, y dentro de las llaves una estructura propiedad-valor separada por dos puntos o un conjunto de propiedades y valores separados por punto y coma. ¿Sí? El selector indica a qué le voy a aplicar esta propiedad y este valor, ¿sí? O estas propiedades y estos valores, ¿sí? Lo vamos a ver ahora inmediatamente con un ejemplo y ahí se va a entender mucho mejor. Pero si entienden esto, ya aprendieron todos CSS. Por eso les decía que nos iba a alcanzar el tiempo. CSS no es más que definir un selector que indica a qué le voy a aplicar determinado diseño. Un conjunto de pares propiedad-valor o atributo-valor que indican cuál es el atributo que quiero aplicar y qué valor tiene, que le voy a hacer que se aplique o que influya en el diseño de lo que lo haya colocado acá. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? Fíjense, ahora les vamos a hacer un ejemplo para que sea más fácil. El selector más sencillo es el selector que dice el tipo de componente al que le voy a aplicar. Entonces, vamos a volver ahora, mientras lo explico, lo vamos viendo que se entiende por ahí un poco mejor. Supongamos que en esta página lo primero que yo quiero hacer es, acá donde coloqué este font color green y que no está recomendado que lo coloque así, lo quiero sacar. Entonces lo elimino a este font porque ya no se usa más, elimino este otro font, pero yo quiero que ese H1 siga siendo verde. ¿Sí? Si elimino el font y me vuelvo al navegador, ya no está más de color verde, vuelve a ser negro porque no tiene nada que diga que tenga que ser verde. Ahora quiero hacer eso mismo, pero aplicando estilos, usando estilos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de mi página, por ahora lo voy a hacer dentro de mi página, después les explico la otra posibilidad, yo voy a definir en algún lugar, normalmente es al comienzo de la página o al final de la página, una etiqueta especial de HTML que se llama Style, y en esa etiqueta Style yo puedo definir acá el selector, es decir, a qué le voy a aplicar el estilo y qué estilo le quiero aplicar. Entonces, si yo el estilo se lo quiero aplicar a la etiqueta H1, ¿sí? Voy a escribir H1, que acá me lo tira automáticamente, llave, y dentro de las llaves coloco cuál es el estilo que quiero tener. Entonces yo quería que el color, que es el atributo, fíjense que acá ya me lo tira, color, y acá me tira cuáles son los posibles colores. Bueno, era un color verde, así que busquemos algún verde parecido, este dark green que está acá, y listo. Entonces acá le estoy diciendo a HTML, mira, te estoy definiendo un estilo que quiero que se lo apliques al componente H1
y ese componente tiene que tener un color verde. Si vuelvo a la página y todo está bien, debería tener de nuevo verde las letras. ¿Sí? Fíjense cómo ahora pasaron a ser de color verde. ¿Ok? Si quisiera además que esas letras tuvieran un fondo de otro color, o sea que tuviera un doble estilo, a continuación del punto y coma puedo definir, por ejemplo, background color, el color de fondo, y supongo que el color de fondo va a ser algo que se destaque con ese verde, que podría ser algo pero que se vea bien. Por ejemplo, ese dark khaki no me gustó mucho, supongamos este gold, ¿sí? No sé cómo va a quedar, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, quedó medio espantoso, pero para que vean. Entonces fíjense cómo voy cambiando, tic, tic, dos cositas. Si entendieron esto, ya saben CSS. Así de fácil, se lo expliqué también, que lo aprendieron en 10 minutos. O sea, CSS va a ser definir a qué le aplico el estilo y qué estilos voy a aplicar. En este caso estoy haciendo color de frente de la letra y color de fondo. Podría ponerle borde, por ejemplo, quiero colocar un border, y el border quiero que sea, a ver qué está, sale, el asistente me pone tantas cosas que quiero que tenga 2 píxeles de borde, que sea sólido y que sea de color verde, por ejemplo. Así. 2 píxeles, no sé si va a ver. Bueno, sí se va a ver. Y acá tenemos que poner el punto y coma que termina, ¿no? Y si todo salió bien, yo tendría que volver acá y tener, bueno, no sé si lo alcanzan a ver ahí al bordecito finito, lo vamos a hacer más grueso para que se vea mejor. Le vamos a poner 4 píxeles y le pongamos un color blue, que me parece que va a ser mejor. A ver, pongámosle blue. Saltó la L. Ahí estamos. Así bien colorinche la cosa que se note bien. Fíjense cómo quedó ahora. El borde, el fondo de color gold y las letras de color verde oscuro. ¿Sí? Eso lo estoy aplicando al H1. ¿Cuál es el tema? Este tipo es el primer tipo de selector que hay, es decir, un selector de componente. Yo digo, al componente H1, aplicale estos estilos que están acá. ¿Cuál es el problema de usar ese tipo de selector? Que si yo tuviera otro H1 acá, por ejemplo, pongamos otro H1 en la página y ese H1 le pongamos, no sé, los mejores productos de informática. Supongamos que quiero colocar eso. Bueno, acá me faltó el acento, pero no importa. No, vamos a poner informática y me vuelvo a la página. Me aparece exactamente con el mismo estilo que el otro H1, porque al definir un componente, el navegador le aplica ese estilo a todos los componentes que se llaman H1, y si tuviera 10 H1, todos van a aparecer con el fondo gold, con la letra verde, y por ahí yo no quiero eso. Entonces, si yo no quisiese tener todos los componentes que corresponden a un determinado tipo exactamente con el mismo diseño, lo que se hace es implementar lo que se llaman selectores de clase. Los selectores de clase permiten definir estilos personalizados para que yo se los aplique a lo que yo quiera. Es decir, en vez de decir este estilo se lo tenés que aplicar a tal componente, se lo va a aplicar al componente que yo quiera aplicarle ese estilo. Y ahora les indico cómo se hace. Supongamos que esto que definí acá, en vez de ser un estilo H1, es un estilo que yo se lo quiero aplicar a determinados componentes en el momento que a mí me parezca. Entonces, voy a definir que ese estilo va a ser el componente, el estilo tipo título. Entonces voy a colocar punto título 1. El título lo vamos a poner. Y voy a hacer otro estilo que se va a llamar subtítulo. Subtítulo. Acá que estoy definiendo, cuando coloco punto y un identificador, esto que estoy colocando acá, es lo que se llama en CSS un identificador de clase. Yo estoy definiendo una variable, para decirlo correctamente, una variable de estilo que va a tener toda esta estructura que yo le coloque dentro de estilo,
y que va a ser aplicado en algún momento a algo, ¿sí? A algo a lo que nosotros tengamos ganas de aplicárselo después. Entonces tengo todos los títulos o todos los componentes a los cuales yo le ponga título, bueno, tendrán este diseño. Y todos los que tengan subtítulos, supongamos que los subtítulos quiero que sean de color, vamos a poner un color brown y que tengan un background color de este que está acá, ¿sí? Para que sea diferente. Profe, Entonces, ¿sí? lo interrumpo un segundo. ¿Puede ser que en vez de punto, puedo estar equivocado, sea, en vez de punto sea hashtag? No, el hashtag es otro tipo de identificador que se usa para los componentes con ID. Ya lo explico ahora en un ratito. Ah, Para perdón. las clases se usa el punto. Entonces, si volvemos a la página, fíjense que ahora nos volvió todo a negro. Tengo el H1, el primer H1 como negro y el segundo también como negro. ¿Por qué? Porque eliminé el H1 inicial donde decía el H1 tiene que tener tal estilo y ahora definí una clase que se llama título, una clase que se llama subtítulo, pero todavía no la estoy aplicando en nada. Entonces, ¿cómo se aplica? Ahora yo quiero que el primer H1 sea un título y el segundo H1 sea un subtítulo, ¿sí? Entonces, vuelvo a mi HTML, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Esto lo vamos a agregar, a poner así. Y yo acá quiero que este H1 sea el título. Entonces lo que se hace es usar un atributo especial que se llama class. Y ese atributo class, quiero, ¿de qué clase de estilo quiero que tenga este H1? El estilo título. Fíjense que aquí no coloco el punto se coloca en la definición de la clase, pero en el componente no se coloca el punto, ¿sí? En el componente pongo directamente el nombre de la clase que definí en donde estoy definiendo los estilos, ¿sí? Entonces tengo H1, este H1 va a ser la clase título, y el H1 que sigue va a ser de la clase subtítulo, ¿sí? Entonces, si todo salió bien, vamos a tener que ver ABC no Google, mejor sitio no Google Argentina con letras verdes, fondo dorado y borde violeta. Y donde dice los mejores productos de informática, va a tener que tener letras marrones de fondo blanche. Bueno, eso que dice ahí, almendra blanca. No sé, creo que dice algo así. Entonces, si vuelvo por acá, fíjense que efectivamente ahora tengo en dos H1s, que supuestamente no son el mismo componente, no supuestamente, dos estilos diferentes, porque estoy usando estilos de clase. Y entonces, para ir a lo que comentó su compañero recién, si yo tuviese que usar en los mismos componentes y no quiero definir subtítulos, hay una tercera forma o un tercer tipo de selectores que son los selectores con hashtag o con numeral. Y los selectores con hashtag lo que permiten es aplicar el estilo a un componente en particular cuyo identificador coincide con ese que yo defino en el hashtag. Pues lo vamos a hacer más fácil acá. Vamos a hacer hashtag, que creo que es este, no, este es peso. ¿Dónde tengo el hashtag? Arriba de, no, ¿a dónde tengo el hashtag acá? ¿Será el 6? No. Bueno, tengo que encontrar el hashtag en mi computadora. Ahí está, En hashtag. el 3, profe. Ah, Sí, sí, en el 3, en el 3. Entonces pongo hashtag y vamos a poner acá párrafo 1, llaves. Y acá definamos párrafo 1 como algo, supongamos que va a ser color, dos puntos, bueno, no le gustó porque supongamos que es color blue, y definamos otro que sea hashtag párrafo 2, llave, y que sea color, estamos haciendo con color que es como lo más fácil, y supongamos que va a ser powder
powder blue. Bueno, ahí estamos. Falta el punto y coma acá, que acá tampoco lo pusimos. Lo vamos. ¿Sí? Si yo quisiera aplicar estos identificadores que acabo de colocar acá, donde en vez de colocar el punto para definir una clase, lo que estoy definiendo es un identificador específico, esto solamente se puede aplicar a un componente que tenga como ID esto que yo coloqué a continuación del hashtag. Entonces, en la página, si yo quisiera que este párrafo que dice accede al catálogo de productos tuviese este estilo, o sea que fuera de color azul, tendría que poner acá un ID igual a párrafo 1. Entonces, ese primer párrafo que acabo de poner ahí, que tiene identificador párrafo 1, tomaría este color que le estoy aplicando al componente que tiene párrafo 1. ¿Cuál es la restricción o la limitación que tiene esto? La recomendación de los estándares de HTML es que no deben haber más de un componente con un determinado identificador. Es decir, los identificadores deberían ser únicos, porque el identificador, entre otras cosas, permite diferenciar un componente de otro, especialmente cuando vamos a la parte de programación. Entonces, casi que sería lo mismo que si yo tomo este estilo y lo defino en línea dentro del componente, porque si cada componente puede tener un único identificador, y acá tengo un párrafo, un segundo párrafo y un tercer párrafo, tendría que ponerle a este un ID párrafo 1, a este un ID párrafo 2 y a este un ID párrafo 3 y definir 3 estilos. Entonces, es casi como aplicar el estilo en línea directamente a ese componente, solamente que en vez de estar en línea en el componente, está dentro del archivo de estilo. Entonces, restricciones. O rebobinando esto porque se nos acaba el EBS y para que nos quede más o menos claro. Cuando yo quiero definir un estilo, tengo 3 formas básicas de definir un estilo. Aplicándoselo directamente a un componente, indicando a qué componente se lo quiero aplicar, entonces escribo el nombre del componente, por ejemplo, table, lo quiero aplicarle un estilo a la tabla y escribo dentro el estilo que se le aplica a la tabla. Toda la tabla que haya o todas las tablas que yo tenga en la página van a tener ese estilo, ¿sí? O H1 o P o lo que fuere. Es para que nos quede más o menos claro. Si quiero generar una clase con una definición de estilos que me permita aplicarle a cualquier componente independientemente del tipo de componente, es decir, tener la máxima libertad, porque yo lo único que hago es defino que tengo una estructura de estilo que se llama título, bueno, yo le puedo aplicar título a lo que yo quiera, independientemente que sea un título o no, ¿sí? Simplemente estoy definiendo una clase, se podría llamar estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4, todo un conjunto de estilos que a mí me gustan para mi página, y irlos aplicando donde corresponda, y para eso lo único que necesito es usar el atributo class y definir. Fíjense que si yo acá saco esto y dice subtítulo y le pongo título, o sea, H1 es título y 2 también es tipo título, automáticamente los dos tienen el mismo diseño, ¿sí? La misma apariencia, porque los dos le estoy aplicando el mismo título. Y si este que dice párrafo 1, acá le saco el ID y le pongo class, a pesar que es un componente diferente, eso les quiero mostrar eso que es interesante, y a este también le pongo clase título, ¿sí? Ese tercer párrafo, que está por acá, también toma exactamente el mismo estilo que los otros dos. Lo único que no está tomando es el tamaño de la letra, porque estos son H1, que tiene la letra más grande, y esto es un párrafo que tiene la letra más chica. Pero si hubiese definido también el tamaño de la letra, tendrían todos el mismo tamaño de la letra, ¿sí? El mismo tipo de tipografía. ¿Se entiende? Entonces, el que me da mayor flexibilidad, y eso es una cuestión de gustos personales, es la clase. Yo la clase defino estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 5, estilo 3920, y después lo utilizo donde yo necesite, aplicado al componente que a mí me parezca. Si yo ya tengo especificado y claro que todos los componentes que sean H1 van a tener un único estilo en todo el sitio, entonces puedo poner
estable, o H1, o H2, o H3, el que yo quiera. Supongamos que acá afuera todos los H3 son de determinado color, entonces pongo H3, llave, y escribo acá el estilo para todos los componentes H3 de la página. ¿Sí? Y si sé que determinado componente dentro de un conjunto de componentes va a tener un estilo particular que no coincide con ninguno de todo lo otro que tengo que definir, lo quiero aplicar usando un identificador, entonces en vez de definir una clase, defino el identificador con el estilo, para eso uso hashtag, y después tengo que aplicarlo en el componente que tenga ese identificador. Estas serían entonces las tres formas básicas con las cuales yo puedo declarar estilos para aplicar en una determinada página, ¿sí? Ahora bien, cuando yo defino el estilo usando la etiqueta style, como estoy haciendo acá, ¿sí? Todo un conjunto de selectores con sus respectivos valores dentro de la etiqueta style, esta definición de estilos se llama definición on page, es decir, dentro de la página tengo definido los estilos que aplico a los componentes de esa página, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el estilo título, que me encantó como me quedó, supongamos, lo quiero usar en las 138 páginas que tiene el sitio que voy a construir? Tendría que copiar y pegar en las 138 páginas todo esto, ¿sí? Si todos estos estilos se aplican en todas las páginas, o bien recurrir a lo que se llama una definición de estilos externa, creando un archivo de estilos externo. Para crear un archivo de estilos externos, lo que hago es simplemente me coloco donde tengo las páginas, hago clic con el botón derecho del mouse, creo un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, mis estilos.css, ¿sí? Y coloco todos estos estilos que tengo definidos acá, los voy a cortar y los voy a colocar dentro de ese archivito de estilos que acabo de crear. ¿Sí? Así. Y ya está. Si vuelvo a la página ahora, no tengo nada acá. Se volvió a quedar como estaba antes. ¿Por qué quedó como antes? Y bueno, quedó como antes porque le acabamos de sacar todos los estilos que tenía originalmente. Tengo que volver a meter esos estilos en esta página. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a la página donde tenía los estilos, sacamos esto que está acá, y cuando yo necesito agregar un archivo externo de estilos, que es la forma en que se tienen que usar los estilos en archivos externos, lo que hago es dentro del head, usar una etiqueta que se llama link. Y fíjense que dentro de las etiquetas link, el asistente me tira una que dice CSS, ¿sí? Porque se pueden linkear muchas cosas. Ya vamos a ver a lo largo de la materia qué cosas se pueden linkear. Pero por ahora quiero linkear CSS. Entonces hago link CSS. Entonces fíjense que acá me está pidiendo cuál es el archivo de estilo. Me aparece el cursor ahí, que yo quiero linkear. Entonces el archivo que quiero linkear se llama mis estilos CSS. Ya me lo escribió. Y automáticamente se vuelven a insertar todos los estilos que están definidos en este archivito en esta página. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo tuviera 100 páginas que tienen el mismo estilo, porque normalmente es lo que pasa en un sitio, si yo defino un tipo de título para una página, todas las demás páginas del sitio tienen el mismo estilo de título, salvo que sea un carnaval, el sitio de colores y de diseño. Normalmente uno define un tipo de tipografía, de fondo, de color, de lo que fuere, y en todas las páginas tiene el mismo estilo, porque si no queda como bastante feo. Entonces, si yo tuviera 10 páginas más que van a utilizar este estilo, solamente sería cuestión de insertar con el link ese archivo de estilo en el resto de las páginas y automáticamente las páginas toman el estilo que está en ese archivo. Entonces eso me da un enorme potencial, porque yo en muy poquitos, digamos, en un solo lugar o en un conjunto de archivos de estilo, puedo definir el estilo de todas o los estilos de todo un sitio completo y usarlos
en las páginas que yo necesite, simplemente insertándolos con la etiqueta link que está aquí, ¿sí? Bien, sí, para ver si me quedó bien, si vuelvo acá, efectivamente tengo de nuevo todos los estilos aplicados, ¿sí? Porque inserté el archivo de estilo, entonces el navegador cuando va a reproducir la página, ¿qué hace? Empieza a leer de arriba hacia abajo, cuando llega al link dice, ah, mira, esta página necesita este archivo de estilos. Va, busca el archivo de estilos, carga toda esa información y después, a medida que va construyendo la página, recorriendo los distintos componentes, le va aplicando los estilos que extrajo de este archivo. Si yo estos estilos se los quisiera aplicar, por ejemplo, acá donde está H1, fíjense, esta página H1 no tiene ningún estilo. La vamos a ver acá para que la vean, ¿sí? No tiene estilos acá, ¿sí? Esta página no tiene estilos. Pero yo quiero aplicar los mismos estilos de la página principal. Entonces, no quiero reescribirlos. Simplemente voy a esta página, a continuación de título, vuelvo a hacer un link, como hicimos recién CSS, inserto acá el archivo mi estilo CSS y este H1 le pongo acá la clase. Habíamos dicho que existía una clase llamada título, ponemos título, ese título lo va a sacar del archivo que escribimos recién, vuelvo a la página y entonces yo tengo aplicado el estilo automáticamente, ¿sí? Entonces, en un solo archivo o en un par de archivos, yo puedo definir todos los estilos del sitio y con la siguiente ventaja. Fíjense que vamos a hacer una prueba online. Si yo me voy a la página, bueno, esta página no tengo cómo regresar acá porque, acá está, volver a home, perfecto. Tengo el estilo aplicado aquí y el estilo aplicado en las características, ¿sí? Si yo voy al archivo de estilos ahora, que es este que está acá, y digo, bueno, este color verde, el cliente me pide que no sea más verde, ya se aburrió con el verde, este quiere que sea rojo, ¿sí? Quiere ser ese rojito que está ahí, le va a aplicar ese rojo que está por ahí, y listo. Vuelvo a la página, y automáticamente esto tiene color rojo, y acá también tenemos color rojo. Bueno, debería cambiarse a rojo, a ver. Ahí está, no estaba actualizado, habría que apretar F5. Entonces, modificando un solo valor en un archivo, piensen esto multiplicado por 100 páginas que tengan el mismo tipo de título, modificando una línea en un archivo, se modifican todas las páginas del sitio. De la forma anterior, que hacíamos con font, por ejemplo, para dar el color, tendría que ir a las 100 páginas a modificar a mano cada uno de esos títulos, ¿sí? Cosa que acá hago cambiando una línea en un solo archivito. Entonces esa es la potencia que tiene CSS. Después, obviamente, todo queda en aprender cuáles son los distintos tipos de atributos, es decir, lo que yo puedo escribir acá adentro, porque hay un montón de atributos que puedo escribir, puedo definir el color, puedo definir los bordes, los márgenes, los tipos de letra, la ubicación, la alineación del texto, es decir, ahí muchos, pero es simplemente, al igual que HTML había que aprender las etiquetas, bueno, acá hay que aprender cuál es la propiedad que me permite definir determinada característica y eso es todo. Chicos, vamos a llegar hasta acá. En realidad me hubiera gustado ver con un poquito más de detenimiento, porque lo tengo acá para verlo, el tema de, perdón, abrí otro PowerPoint, los distintos... las distintas propiedades que podemos tener de borde, de las unidades de medida, de todas propiedades de texto, etcétera, pero todo esto está en el aula virtual súper detallado y no es mucho más difícil que decir, bueno, si quiero poner un margen de 5 píxeles de color verde o un borde de color azul, es escribir border, 2 puntos del color, es muy fácil de hacer. O sea, lo importante era entender el concepto. De todas formas, en el próximo EBS, si hay alguna duda, nos tomamos unos minutos al comienzo para ver las dudas que pueden tener con esto. El fin de semana les voy a subir la primera actividad integradora, no porque la tengan que entregar inmediatamente, porque es para los primeros días de mayo, pero como para que la empiecen a trabajar y tengan muchos días para irla armando tranquilos y no tengan ningún inconveniente después. De todas formas, vamos a tener otro EBS antes de la
antes de que sea la entrega de la actividad, así que ahí las dudas que tengan sobre la actividad me lo pueden preguntar antes de que arranquemos el próximo EBS, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá porque ya estoy pasado de tiempo y tengo que irme al otro encuentro. Profe, la última Espero que... consulta que le hago. Sí, Que hace- rapidísimo. Sí, ahí la Rapidísimo. consulta que yo le había hecho me saqué la duda. Eh, ¿Qué pasa si en vez de usar como algo como clase lo usamos como ID? No pasa nada en realidad. No pasa nada, no pasa nada, es un estilo de usarlo. Lo que pasa es que el ID, en principio, no podrías tener dos componentes que tengan el mismo ID. Supuestamente, HTML te recomienda. Entonces tendrías que escribir un estilo para cada uno de todos los componentes que tengan ID, pero es una decisión de diseño, o sea, no hay nada específico que diga no lo podés hacer así. Sí lo podés hacer así, solamente que vas a tener un montón de definiciones de estilo. Si le aplicás estilo a todo, a cada Sí. componente vas a tener un estilo para cada componente que tengas que hacer el estilo, lo cual a veces se vuelve engorroso, pero es una decisión del diseñador, digamos, ¿sí? Bueno, Del que gracias. hace la Gracias, página. profe. No, por favor. Chicos, un gusto, los dejo, me tengo que ir a dar Nos la otra vemos. clase, espero que haya resultado entretenido, nos vemos el jueves en diseño de interfaz de usuario.